Crush. It's the union. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle. The Aggie got these dudes Aggie, they don't want it with him. He constantly the man to double team, that's why they mad. They couldn't stop him even when his arm was in the cast. Still got his numbers. Look at the stats. Still forcing fumbles. Double digit sacks. Vine still creating havoc in the backfield. Eating greedy like a kid with 2 Happy Meals. Reminiscing of one and only LT. And even more so like the late great Derek Thomas. Von Miller giving hell to these QBs. Ass Mark Sanchez, ass Aaron Rodgers. Bienvenidos, fanáticos y sufridores de los Denver Broncos. Estamos aquí ya en Agencia Libre. Hemos tardado mucho en volver, pero hemos vuelto. Ya veis que no estamos pagando el StreamYard, por eso sale ahí el simbolillo aquel de ahí que no pagamos. Al lado del coach. Aquí estamos para hablaros un poco de los Broncos. Exacto, ahí, ese simbolillo. Y pues nada, primero presentaros a vosotros. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, Julio, amigos, ¿cómo están? Josebi también, que debe andar por ahí. Sí. Alunado y a todas las personas que nos escuchan en España y en México y en cualquier lugar de hispanohablante. Julio, ¿qué tal? Nada, pues ya otra vez empezando a ilusionarnos, a imaginarnos a jugadores nuevos. Ahora parece ser que hasta con uniforme nuevo, así que bueno, muchas cosas. Y eso es lo emocionante que tiene la NFL en esta época, a pesar de que no tenemos demasiados picks en el draft, siempre hay cosas a las cuales hay que analizar y proyectar. Esta es una época mucho de proyectar qué puede pasar con las adquisiciones de tu equipo. Correcto. Es épocas de opinar, de emocionarse o de no emocionarse, o al contrario. Pero yo creo que hay un par de certezas, que eso sí que podemos destacar antes de empezar, que yo creo que es la primera, que los Penner y Walmart y todo el emporio ese que tienen, ahí hay mucho dinero. Yo creo que esa es una certeza que tenemos clara. Es decir, que no hay problema de pagar cash al contado, el signing bonus no hay problema en pagarlos, eso lo tenemos claro. Y el segundo que creo que tenemos claro es que Sean Payton ha venido aquí a por el juego terrestre, porque los fichajes han estado muy enfocados hacia el juego terrestre. Y ahora los iremos analizando uno por uno. Pero bueno, antes de entrar en todo este lío de la agencia libre, en que los Broncos han entrado como elefante en cacharrería a comprarlo todo el primer día, de hecho, antes de que empezara la agencia libre, en este periodo de tampering legal, ya prácticamente lo teníamos todo hecho. Pero vamos a ir poco a poco. Antes de entrar en la agencia libre, no nos dio tiempo, queríamos hacer un programa hablando un poco del staff técnico nuevo que había llegado, analizándolo un poco. Vamos a hacer un análisis rápido porque el programa de hoy es de agencia libre, pero sí que me gustaría un poco una opinión de este staff técnico que ha llegado con Sean Payton a la cabeza, que yo creo que nos ilusiona o por lo menos tiene una muy buena referencia a sus espaldas, pero también el regreso de Vance Joseph, en esta ocasión como Defensive Coordinator, que venía, ahora hablaremos, que venía ya de estar, no sé si ha estado 4 años en Cardinals como Defensive Coordinator, y en ataque nos llega Joe Lombardi, que nos viene de Chargers, pero bueno, un gran apellido, con unos resultados un poco engañosos en los últimos años de Lombardi. Pero bueno, Iván, ¿qué opinas de estos 3 señores que nos llegan para ocupar el staff? Pues, o sea, la verdad es que creo que, vamos a hablar primero de Sean Payton, creo que era una de las gemas que queríamos, ¿no? Estábamos todos debatiendo entre Jim Harbaugh y Sean Payton y al final del día nos quedamos con uno de los dos, lo cual está bien, ¿no? Creo que es lo que estábamos buscando. Mientras estuve en el Super Bowl con Juan, toda la gente que nos veía como fans de los Broncos nos felicitaba por la gran adquisición que íbamos a tener y que teníamos y que obviamente iba a cambiar, esperemos que cambie el rumbo del partido, del equipo, ¿no? ¿Qué opinas de Vance Joseph y de Lombardi? ¿Te gustan los segundos? No lo sé. No, sobre todo, Vance Joseph, obviamente nosotros tenemos la experiencia de que lo vivimos como head coach. A lo mejor fue una época muy temprana para que llegara como head coach de Denver hace ya algunos años, ¿no? 5 años que fue cuando terminó, ¿no? 4 o 5 años que terminó aquí. Sí. Y obviamente ver lo que hizo en Arizona,
si tú ves el equipo de Arizona el año pasado, la defensiva, ¿no? De los Cardenales no fue muy buena, pero está más atribuida a un tema de lesiones y de talento que tal vez no tenía, ¿no? El equipo, ¿no? Al final del día, creo que en general Vance Joseph, sus defensivas han sido relativamente respetables. Vamos a ver qué pasa con el liderazgo de Sean Payton, ¿no? En el equipo y ver qué es lo que sucede, ¿no? En esta nueva etapa de Vance Joseph en los Broncos, ¿no? Correcto. Julio, ¿qué opinas tú de los 3 nuevos entrenadores? Bueno, pues empezar por Sean Payton, que hablamos y pedíamos un coach que viniera con una etiqueta de líder, y creo que eso indudablemente lo tenemos. En esta idea de que quizá la franquicia o el equipo estaba muy, digamos, dominado un poco por la personalidad de Russell Wilson. Correcto. Al tener un coach más inexperto, teníamos claro que queríamos un coach que viniera a implantar un régimen, el suyo, en el cual Russell Wilson es una pieza importante, pero no es quien decide cómo se hacen las cosas a la ofensiva en el equipo, y creo que lo tenemos, ¿no? Sean Payton declaró ahí, creo que en noviembre fue que le preguntaron, oye, ¿cómo arreglarías o cómo mejorarías el juego de Russell Wilson? Y él ha dicho, bueno, yo empezaría por mirar lo que funcionó bien en Seattle con Russell y trataría de diseñar o adaptar ese tipo de jugadas, de esquema, a las piezas que tenemos en Denver. Han ido por piezas, lo vamos a hablar ahora, lo que ha contratado el equipo en la agencia libre, pero queda claro que este va a ser el equipo de Sean Payton. Hay mucho en la balanza, porque claro, se le ha pagado una muy buena cantidad de dinero para regresar a la NFL, para hacer que funcione Russell Wilson y para devolver a la competitividad en la división a los Broncos, y yo creo que eso es lo primero que se va a notar en el estilo de conducirse no solo de Sean Payton, sino de todos en la franquicia. Joe Lombardi, Chargers sí, pero tiene muchos años trabajando junto a Sean Payton en Nueva Orleans, de modo que, vamos, es una contratación mucho por cercanía. Efectivamente, a ver, si tú miras los juegos de los Chargers, tenían juegos donde la ofensiva se veía muy bien y tienen piezas para que la ofensiva funcione. Siempre también es un equipo que batalló con la línea ofensiva como nosotros, ¿no? Y no acababa de dar en momentos clave, con, pues eso, ofensivas sostenidas para que Justin Herbert pudiera ganar juegos, y han estado muy, digamos, a pesar de que Justin Herbert estadísticamente ha tenido buenas temporadas bajo Joe Lombardi, tampoco ha sido una ofensiva que tú digas, uy, es muy dominante, imparable, etcétera. Nosotros nos hemos enfrentado, pues nos enfrentamos 2 veces cada año y sabemos que era un esquema con el que podíamos competir. Y Vance Joseph, decir que primero, su valentía, no cualquiera toma esta decisión. Es un movimiento lateral, ya era defensive coordinator en Arizona, venir a Denver, una franquicia donde no le fue bien como head coach, asumir este reto a la defensiva, cobijado otra vez por la figura de Sean Payton, que va a ser quien va a ser un poco el catalizador, pero no deja de ser una decisión valiente. Yo espero que le vaya bien y que no perdamos el nivel y la forma de jugar de la defensiva, que sabíamos que, vamos, un poco lo que yo espero es que la defensiva nos siga manteniendo en los juegos, ¿no? Que encontremos la manera de parar al rival cuando cuenta y en función de ello tratar de ser competitivos. Es un reto muy importante porque, claro, era la unidad que funcionaba mejor, en la que más confianza teníamos nosotros los aficionados de Denver, y nada, va a ser, yo creo que de los 3 coaches va a ser el más señalado a corto plazo. A pesar de que todo el poder lo tiene Sean Payton, esta defensiva tiene que funcionar, de lo contrario va a haber mucha presión para Vance Joseph. Claro, bueno, porque la presión no está sobre Lombardi, o sea, al final del día, claro, todo el plan ofensivo es de Sean Payton, y él va a mandar las jugadas, ¿no? Cosa que a la defensiva, sabemos que las defensivas de Sean Payton, ¿no?, en Nueva Orleans no han sido extraordinarias y dependen mucho del coordinador defensivo, y entonces por eso la presión va a estar con Vance Joseph, ¿no? Pero algo que
obviamente vamos a hablar después, pero se está viendo, se está traduciendo eso en la agencia libre, ¿no? O sea, si vemos los movimientos que está haciendo Denver a la agencia libre, se ve que es lo que están tratando de reestructurar más es la ofensiva sobre la defensiva, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, como dice, estoy de acuerdo con Julio, la presión va a estar sobre Vance Joseph, ¿no? Sí, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas tú, Julio, de que el año pasado se le entregó, el timón del barco se le entregó a Russell Wilson. No sé, yo no quiero entrar en temas personales, porque han salido muchísimos artículos de que si Russell Wilson se había convertido en una diva, que si tenía el despacho del piso de arriba donde se cambiaba y no estaba... Demasiados rollos, pero al final se le dio todo el poder a Russell Wilson. Russell Wilson no ha sabido dirigir ese barco. Y entonces veníamos con el problema ese. Si vuelve a venir un entrenador novato, podemos volver a tener el mismo problema. Entonces creo que es muy importante que haya llegado un entrenador que haya dicho no. Lo del piso de arriba, que tú tengas el despacho, se ha acabado. Tú estás aquí como todos los demás. Y Sean Payton ya viene con muchas ganas de implantar una disciplina muy marcada. Yo creo que eso va a venir bien, no solo a Russell Wilson, sino a todo el equipo. Intentar recuperar a Russell Wilson, y si no se recupera a Russell Wilson, pues en 2 años pues habrá que buscar otra manera de evolucionar. Pero ¿sabes qué, David? O sea, obviamente de todas estas historias que han salido después de la salida de Hackett, ¿no? Del equipo, a mí la que más me llama la atención es que Hackett no coachaba a Russell Wilson, ¿no? Dejaba que él casi implementara la ofensiva que él quisiera. Y ese para mí fue un error, cosa que no va a suceder con Sean Payton. O sea, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, por ese lado debemos estar tranquilos. Obviamente yo el temor que tengo y que invito a todos los fans de los Broncos que no me acribillen por lo que voy a decir, es que no vaya a ser la de malas, ¿no? Que Sean Payton se nos convierta en el Fisher que contrataron los Rams hace algunos tiempos, ¿no? O en el Mike Shanahan que contrataron los Pieles Rojas en su momento, en que nunca cuadró, ¿no? O sea, que nunca pudo implementar. Hoy, ya después de tantos años de derrotas, ¿no? Y de tener expectativas altas, hoy quisiera yo ser más precavido en mis expectativas, y mientras empiece a caminar, que vaya por el rumbo correcto, eso va a ser un buen arranque, ¿no? Eso yo creo que vamos a estar muy de acuerdo contigo, Iván, de que lo que nos pasó el año pasado, de que nos pensábamos que íbamos a ganar la Super Bowl, este año sí que sigue habiendo muchos periodistas que son muy amarillos, que dijésemos, ¿vale? Que ya nos están vendiendo el oro y el moro, pero al final yo creo que estamos todos vamos a sentar un buen equipo, vamos a sentar unas líneas ofensivas y defensivas, vamos a hacer que este equipo evolucione. Y mira, si nos quedamos en un 50% de victorias el año que viene, ya está bien. Yo creo que vamos a ir un poco por ahí. Bueno, siempre pensando que cuanto más ganemos, mejor. Pero bueno. Este equipo tiene que pensar en playoff. O sea, sí. ese es el listón. Y eso creo que va a ser la exigencia de todos. Llegar a la última semana con posibilidades o ya calificados a playoffs. O sea, no podemos, una temporada más, no podemos estar desde la semana 12, 13, 14 ya eliminados. Eso no, pero yo creo que es eso, es llegar con posibilidades de entrar en playoff. Porque hay que tener en cuenta que lo de siempre, los Chiefs están en nuestra división. Los Chargers ya veremos cómo acaban este año, pero también están ahí. Y si miramos cómo está la americana, está muy difícil entrar. Pero bueno, por lo menos, como dices tú, tenemos que estar ahí, en la batalla. No estar ya a 3 jornadas del final totalmente desahuciado. En finales de noviembre ya estar pensando en otras cosas. Correcto. Y luego también os quería preguntar por un fichaje dentro del staff técnico que me ha resultado muy curioso, que es el nuevo entrenador que tenemos de quarterbacks, que es, si no voy mal, es Davis Webb, ¿no? ¿Se llama? Uh-huh. Que hace nada estaba jugando de quarterback en los New York Giants. De hecho, el último partido de los Giants de temporada regular lo juega él. Entonces, es curioso este fichaje de un entrenador de quarterbacks que va a ser más joven que el quarterback titular, porque Davis Webb tiene 28 años. Entonces, todo el mundo, o lo que he podido leer de él, yo lo desconocía totalmente a este chico, pero todo el mundo habla maravillas de este chaval. De hecho, también se habla que la llegada de Stidham está conectada también a Davis Webb. No sé si tenéis más información. ¿Quién es este chico y cómo ha llegado a parar aquí como entrenador de quarterbacks? Pues no mucho más, David. A ver, como dices,
como jugador, no, en principio no pasaba mucho con él, siempre fue un suplente, pero claro, aquí yo creo que con el tiempo vamos a ir entendiendo mucho más de la naturaleza de este movimiento. Llama mucho la atención que efectivamente es un coach para la posición más importante del equipo, más joven que tu quarterback, sin el peso también, como decía el coach, de tener que quizá intervenir mucho en el plan de juego, en las llamadas de las jugadas, porque eso sabemos que lo va a hacer Sean Payton, pero algo habrán visto para traerlo en esta posición. Yo me imagino que será una persona muy, muy estudiosa del juego. Suele pasar mucho, ¿no? Cuando hay una historia muy rica en la NFL de quarterbacks suplentes que se vuelven a hacer o que llegan a ser head coaches o coordinadores ofensivos por mucho tiempo, ¿vale? Gary Kubiak, ¿no? Gary Kubiak, Frank Reich, por ejemplo. Bueno, Sean Payton mismo fue, creo que, tercer equipo de la NFL, pero vamos. Me imagino que tiene mucho que ver con el tiempo que tienen y la necesidad que tienen en esta posición de estudiar, porque no van a poder practicar demasiado, ¿no? No tienen la oportunidad de hacer demasiadas repeticiones, pero sí que tienen la oportunidad de mirar una y otra vez y prepararse mentalmente para estar listos para el juego. Entonces, me imagino que va un poco por ahí llamarle la capacidad que puede tener un jugador como este, con este perfil, para ser posteriormente coach. Y luego también tiene que ver la personalidad, y esa parte sí la desconozco. Vamos, una cosa son las aptitudes, pero la otra es qué tanto puedes tú transmitir, qué tanto puedes tú llegar a una sala para una reunión con otros 3 atletas en la posición, como he dicho, más importante del equipo, y sobre todo teniendo uno que ha sido Pro Bowler, que ha ganado el Super Bowl como Russell Wilson, y transmitirle y hacer que tus contrapartes te crean, ¿no? Así que yo espero que sea una gema que pueda proyectarse después al futuro, pero bueno, sí, habrá que ver, ¿no? Sí, yo lo único que sé es que es un cuate que, como dice Julio, es muy estudioso. O sea, creo que desde la prepa tiene archivos en computadora con mucho detalle de jugadas, eso lo de todo. pero tiene todo. Él estuvo en Texas Tech antes de que Mahomes llegara, ¿no? Después se transfirió a otra universidad. Pero a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor es un cuate que no tiene el talento para jugar, pero sí el cerebro para entender lo que está pasando en la cancha y transmitirlo, ¿no? Que eso va a ser lo importante. Y obviamente, mientras la química exista con Wilson, yo creo que puede ser, ojalá, una gema, como dice Julio, ¿no? Exacto. Y lo último que quería destacar de todo este staff nuevo que ha llegado es que también hemos cambiado un poco el equipo de entrenamiento y acondicionamiento. Yo tampoco quiero cargar contra los salientes, porque no entiendo del tema, no soy experto en el tema en absoluto. Sí que es verdad que llevábamos unos años con muchas lesiones. También hay que ser consciente de que el aumento de lesiones es a nivel NFL, es decir, cada vez hay más lesiones. Pero hay que pensar, que esto sí que es bastante básico, los jugadores cada vez son más rápidos, más fuertes, más grandes. Entonces, estamos aumentando mucho músculo al que movemos en mucha velocidad, y los tendones y los ligamentos siguen siendo los mismos de siempre. Entonces, eso acaba partiendo por algún lado, y es lo que está sucediendo, digo, a nivel NFL. Sí que es verdad que en Broncos tenemos un nivel de lesionados alto. Entonces llega un equipo nuevo, pues a ver si conseguimos bajar un poco el nivel de lesiones de este año. Iremos viendo a lo largo de la temporada cómo evoluciona. Y vamos a entrar un poco en lo que es la agencia. Perdón, David, estoy leyendo porque me llamó la atención. A Davis Webb ya le habían ofrecido este mismo trabajo en Buffalo el año pasado. Sí, ¿vale? Tiene él era el especial tercer este chico. quarterback de los Bills, y al momento en que se promovió a Ken Dorsey como coordinador ofensivo, él como tercer quarterback le dijeron, oye, te ofrecemos esta posición, declinó, quería seguir jugando, se fue a Nueva York y ahora sí nos ha tomado la palabra a nosotros. Algo tiene. Hay algo ahí, sí, claramente. Luego veremos en qué evoluciona, pero algo tiene este chico. Pues digo, vamos con la agencia libre, que ha empezado ya hace 3... Bueno, realmente la agencia libre empezó miércoles, pero con el tampering legal desde el lunes estamos en movimiento.
Entonces, un par de movimientos anteriores al que empezara el tampering legal fueron los cortes de 3 jugadores que liberaban mucho espacio, que fueron Ronald Darby, que realmente sí que es verdad que los partidos que ha jugado a mí me ha dejado muy buena sensación, pero las lesiones lo han lastrado mucho. Graham Glasgow. ¿No te da la impresión, David, de que lo mismo, por ejemplo, pasaba con otra posición, porque Darby jugaba fuera, pero con Bryce Callahan? Sí, o sea, yo creo que el esquema ayuda mucho a los corners a lucir y bueno, es muy desafortunado el tema de las lesiones, pero yo estoy confiado, como ha pasado antes, que lo que traigamos e incluso los jugadores jóvenes que tenemos en el roster van a ayudar en esa posición. Sí, sí. También hemos contado a Graham Glasgow, que para mí hizo un buen papel el año pasado teniendo que suplir esa posición de center. Y a Chase ya lo Edmonds, repescaron los Lions, de hecho. Sí, ya están allá, sí. Y Chase Edmonds, que también, además, Chase Edmonds sí que dejaba cero de dinero muerto. Tanto Darby como Glasgow dejan 3 millones de dinero muerto cada uno. Estos 3 jugadores fueron cortados y liberaron un espacio de 26 millones y medio, que es lo que hemos utilizado ahora para atraer a todos los jugadores que vamos a decir. Luego también comentar muy rápido los tenders. Se han colocado 3 tenders. Si alguien no sabe, explico muy rápido. Un tender es como una opción que le ponemos al jugador en plan, nos lo quedamos por un precio, a no ser que alguien pague una ronda, no sé si son tenders de tercera ronda o algo así, por esos jugadores. Entonces, los tenders son sobre Corliss Waitman, nuestro Panther, sobre Quinn Bailey, el línea ofensivo, ¿vale? Y sobre el linebacker Jonas Griffith, que a mí me gusta mucho, pero lo mismo, ha estado lesionado todo el año, con lo cual poco podemos hacer. Y no se ha colocado tender sobre jugadores que sí se pensaban que podían recibir el tender, como Ripien o PJ Locke, nuestro safety, o Isan Basi. Estos eran algunos que también estaban ahí. Estos no han recibido tender. Entonces, vamos a empezar a hablar por los que se han ido. Y luego vamos con los que han venido. Entonces, tenemos 2 jugadores del ataque terrestre que se van a Texans, que son Mike Boone y Andrew Beck. Opiniones. Iván, ¿qué te parece que se marchen estos 2 jugadores? Pues, digo, creo que Boone era un buen revulsivo, ¿no? En general, pero nada que no podamos suplir, ¿no? En teoría. Igual que Andrew Beck, ¿no? O sea, creo que Andrew Beck tuvo un par de partidos ahí de medio decentes, pero también nada que no podamos suplir de lo que se esté yendo, ¿no? Correctísimo. Sí, Julio, si acaso opinar o apuntar, que recordemos que cuando llegó Mike Boone, llegaba muy como protegido o muy bajo el brazo de George Paton por su pasado en Minnesota. Si quizá algo puede indicar más este movimiento es, a ver, ya no es un roster que es de la autoría de George Paton 100%. A lo mejor vamos a empezar a ver más, y eso lo vamos a hablar con las adiciones que hemos hecho al equipo, la mano de Sean Payton en cuanto al equipo que quiere tener en el campo. Va a ser complicado lo de Payton y Payton. Va a sí, ser complicado especificar quién es cada uno. El head coach. Exacto, podremos hablar de general manager y head coach, será más fácil. Julio, otro que se va, Calvin Anderson, se va a los Patriots, un jugador que no ha acabado de aprovechar su oportunidad que tenía este año. Sí, hemos tenido muy mala suerte por años en esa posición, tackle derecho. Bueno, él jugaba un poco tercer tackle por cualquiera de los 2 lados, competente, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que en buena medida el éxito de un equipo en una temporada de NFL, al menos para llegar a playoffs, es que su línea ofensiva esté sana, porque es una de las posiciones donde siempre hay mucho más, ¿cómo decirlo? Está muy cargado el nivel de talento y el nivel incluso de dinero que se le paga a los 5 titulares. Y si tú miras, verás que la buena mayoría de los equipos que llegan a playoffs tienen 4 titulares que han jugado incluso todos los snaps, no tienen muchas lesiones. Nosotros no hemos tenido eso, particularmente en el tackle derecho, y bueno, han habido oportunidades para muchos jugadores, uno de ellos Calvin Anderson, y va a encontrar, ya está con New England, con los Patriots, porque al final tiene experiencia, te puede cumplir los 2 como tackle por los 2 lados en una eventualidad, pero no ha quedado claro que no tiene el nivel para competir por un puesto regular semana a semana en la NFL.
Otro de los líneas que se va, ya lo hemos comentado, es Graham Glasgow, que ya ha fichado por los Lions, vuelve a la que fue su casa, y yo le deseo mucha suerte a Glasgow. Este sí que me da un poco de pena perderlo porque me parecía un seguro ahí dentro si se nos lesionaba alguien, pero claro, al precio al que estaba. Exacto. Correcto, no puedes tener un suplente al precio al que tenía. Otro que se nos va, Eric Sobert, que al final había estado 2 años por aquí, había hecho su papel como Tyren bloqueador, alguna recepción que otra, pero bueno, tampoco mucha cosa, ¿no, Iván? Sí, o sea, son jugadores que yo creo que andan ahí cambiando de equipos, ¿no? Buscando ahí tener una oportunidad, minutos de juego, etcétera, pero otra vez nada que no podamos sustituir y obviamente con las adiciones que estaban trayendo y enfocado al juego terrestre que va a querer Sean Payton implementar, pues obviamente a lo mejor no era lo que necesitábamos, ¿no? En el equipo. Y regresando un poquito al tema de la línea ofensiva, o sea, sé que nuestra ofensiva el año pasado no era lo que esperábamos, a pesar de que teníamos a Wilson, y evaluar el desempeño individual de cada jugador es muy complicado cuando teníamos problemas de esquema, ¿no? Y entonces, a veces el desempeño de jugadores como Calvin Anderson, como Glasgow, sí, como todos ellos, es difícil de evaluar, ¿no? Sí. Y entonces, los mismos receptores, etcétera, ¿no? Entonces, yo hoy cambiaría, o sea, yo hubiera podido cambiar a los 5 titulares de la línea ofensiva sin problemas, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido en estos años, pero estos que se van, pues, precio-beneficio, creo que hace sentido. Sí. Y luego, bueno, perdona, antes de entrar en los dos grandes que dijésemos, se me había olvidado comentar que Freddie Swain y Victor Bolden, 2 receptores, habían sido cortados, sí, y Freddie Swain ya ha encontrado acomodo en Miami, en los Dolphins. A Victor Bolden sigue por ahí. Y decía, pero las 2 salidas que quizá, no digo que sorprendan, pero quizás sean sí jugadores que han sido más titulares o que han tenido más snaps, son la de Sean Williams, que se va a Panthers, llevaba 3 años con nosotros, sí que no era muy productivo, pero cumplía su misión, y la de Dre'Mont Jones, que Dre'Mont Jones se ha estado hablando durante un mes si se le ponía el tag, no se le ponía el tag, yo creo que pedía mucho dinero, y al final se lo ha dejado ir, se ha ido a Seahawks, que Seahawks sí que le está pagando, aquí lo tengo, le pagan 3 años, 51 millones, con 30 garantizados, son 17,5 al año que están pagando, y yo creo que pues Broncos no ha querido pagar ese dinero. Julio, opiniones de Sean Williams y Dre'Mont Jones. ¿Perdemos mucho ahí? A ver, el tema de Sean Williams me parece que era un elemento de rotación muy capaz, al precio, vamos, siempre y cuando estuviese en el precio correcto. También hay que ver, como decía el coach, esto es una cuestión de esquemas, y quizá no un jugador que a Matt Joseph le interesará mucho retener. Tendrían algunos otros jugadores en mente para hacer las cosas que él espera. Y, perdón, Dre'Mont Jones, a ver, por un lado, me recuerda un poco el movimiento hace unos años cuando tuvimos que dejar ir a toda proporción guardada, a Derek Wolfe, sí, un jugador que había sido productivo en una posición donde la productividad no siempre se mide en estadísticas, ¿no? No vas a tener demasiadas tacleadas, no vas a tener demasiados sacks, porque tú estás en el interior de la línea y tu función básicamente es hacer disrupción, ¿no? Cerrar los huecos, evitar que la línea ofensiva haga su trabajo, y yo creo que tuvo momentos donde fue un jugador productivo Dre'Mont Jones, pero definitivamente no al nivel del contrato que quizá estaba esperando. Pero así es la agencia libre, siempre o muy rara vez, y lo vamos a hablar cuando hablemos de Alex Singleton, verás un jugador que tú digas, oye, un agente libre que costó poco. Si tú quieres un jugador bueno, un jugador que tiene calibre para ser titular en la NFL, habrá algún equipo que quiera pagar quizá un poco más de lo que tú podrías esperar por ese jugador. Y que al final del día, yo creo que no era un tema económico, con Dre'Mont Jones. O sea, yo creo que Denver sí lo quería retener de alguna forma, y él, por alguna razón, no se sentía a gusto. De hecho, antes de que terminara la temporada, él ya daba indicios de que... Porque no le habían ofrecido nada. Sí. Y claro, y al final del día, creo yo que nuevamente,
si Denver lo hubiera querido, realmente le hubiera ofrecido lo que él hubiera querido, y simplemente como que yo creo que la comunicación entre ambas partes no estaba abierta, no estaban en la mejor disposición, ¿no? Y bueno, para mí, o sea, si yo hubiera apostado por un jugador que hubiera firmado Denver, nuevamente hubiera pensado que era Draymond Jones, ¿no? O sea, Sí. a mí me hubiera gustado. Ujú. Me sorprende mucho que se vaya Williams también, ¿no? Es porque, como dice Julio, es un jugador de rotación importante, cumplidor, ¿no? Chambeador, ¿no? Y que con lo que te estás trayendo, pues, a lo mejor podías complementarlo muy bien. Pero que se vayan los dos, híjole, como que sí. También tiene que ver con la idea de Bad Joseph, ¿no? Porque creo que también el movimiento de Draymond Jones no se entiende sin el movimiento de Zach Allen. Tener un jugador que el coordinador defensivo conoce, como es Zach Allen, que viene de los Cardinals, con una producción que ya, bueno, la gente que ha hecho los análisis y tal, y las evaluaciones del juego de cada uno, pues son jugadores similares en cuanto a producción, en buena medida, y si tenemos que analizar ese movimiento, y a lo mejor ya nos estamos adelantando un poco, quizás es un jugador que nos ha costado un poco más caro, perdón, más barato. Más barato, no, sí, claro. Tampoco una diferencia que tú digas, vamos, aquí estamos ahorrando Claro, 4 millones. Y con eso justificas la salida de Draymond Jones, pero la de Williams. Sí, a ver, al final también, en el caso concreto de Williams, si ya tiene equipo o no, son jugadores que rotan mucho, que me refiero a que en la NFL van de un equipo a otro. A mí no me extrañaría que más adelante sea un jugador que pudiéramos incorporar al equipo, al roster, cuando es un roster mucho más grande, después a practice squad o tratar de ganarse un lugar. Vamos, también volvemos a lo mismo, en el periodo de agencia libre habrá alguien que diga, este jugador me sirve y puedo contratarlo a un precio asequible porque yo sé que va a estar detrás de mis titulares de la línea defensiva y cuando tenga que jugar lo hará bien y hará sentido. ¿Duele o vamos, siempre sería mejor tener un jugador ya de la casa con conocimiento y tal y a un precio asequible? Pero pues vamos, habrá que esperar cómo se complementa esa unidad con el resto de movimientos que puede hacer el equipo. Sí. Y lo que comentáis, Draymond Jones no está sobrepagado. El precio de 17 millones y medio es el precio de mercado que hay. Es decir, era de los jugadores interesantes de línea defensiva. A Hargrave le están pagando creo que 20. Eso es. Cual, pues por ahí estaba el precio de Draymond Jones. Pero yo estoy con nuestro coach. Habían salido muchos artículos de desavenencias entre Draymond Jones y los Broncos. Es decir, había algo ahí que no acababa de funcionar bien. Vamos a ir a por los que llegan. Vamos a los que acaban de llegar al equipo o que han sido reincorporados. Antes de agencia libre llegó un receptor, no me sé ni el nombre, Lil Jordan Humphries, que venía de Patriots. Yo no tengo ninguna información de este chico. Supongo que viene ahí al Practice Squad a hacer un hueco un poco de receptor y ya veremos qué es, porque digo, yo no tengo ninguna información de este chico. Pero vamos a los que sí sabemos que ya tenemos su contrato, ya tenemos todo. Y vamos a empezar con el que ha renovado, con Alex Singleton. Alex Singleton, que a mí me enamora como jugador, pero a mí me queda la duda de, le estamos pagando 7 millones cuando a Jesse Jewell también le estamos pagando 7 millones. Sí. Entonces... Posiciones semejantes, ¿no? Estamos contratando 2 veces al mismo jugador, como si hubiéramos hecho control C, control B y tenemos 2 iguales, al mismo sueldo, al mismo todo, con las mismas deficiencias, del mismo look, todo. Yo pensé que no lo iban a volver a firmar, ¿eh? O sea, no me hacía sentido, pero... Yo pensé que iba a tener más mercado, sinceramente, porque tuvo 2 juegos que visten mucho, estadísticamente, y yo pensé que por ahí algún equipo iba a decir, oye, aquí están 10 millones en la mesa, ven a jugar 2 downs con nosotros, pero no ha sido así. Exacto. Aquí tenéis el contrato que se le hace a Singleton. Se le pagan 3 años a 18 millones, con una media que serán unos 6, 7 millones. A garantizados tiene 9, y ya vemos aquí. Este año en el cap hit solo va a penalizar, bueno, va a tener un cap hit de 3 millones, de 3,3. Uh-huh. Y luego el segundo y el tercer año ya serían esos 7,3 que decimos que es lo mismo que cobra Jewell. Sí, y como dice ahí, ya realmente una salida viable sería en 2 años.
¿no? O sea, Correcto. si no funciona o si baja su nivel o tal, se le puede cortar en 2025 sin tanto impacto. Correcto. Digo, a mí me encanta que Singleton se quede como aficionado de sofá. Es decir, de ver ahí a Singleton corriendo de un lado a otro, Ya repartiendo no está escoba. Darren Waller, ya es uno menos con el que nos tenemos que preocupar en la división. Exacto. Ya sabemos que las coberturas no son su fuerte, pero a mí me encanta tenerlo ahí en el equipo. Seguirá en equipos especiales, seguirá placando todo lo que se mueva por ahí, con lo cual, mira, yo en mi corazoncito me gusta. A nivel económico, pues no me acaba de cuadrar, pero Es que es una posición bueno. que ha quedado demostrado que no es, salvo que tengas un atleta excepcional, no, ese es el problema, no es una posición de 3 downs, No. ¿no? Nosotros hemos insistido y hemos neceado que los jugadores que tenemos pueden jugar en cobertura, pero la realidad lo que te dicta es que hay que hacer cambios y hay que jugar de otra manera. Vance Joseph tenía a Buda Baker en su defensiva, que era un jugador que le permitía hacer muchas cosas diferentes, sobre todo en downs de pase. Y bueno, aquí no tenemos un jugador así, así que habrá que ver cómo se ve la defensa en el campo. Vamos con el siguiente jugador. Nos llega un jugador de Raiders, que esto no es demasiado habitual. Nos llega de Raiders, llega Jared Stidham, el quarterback, que será nuestro QB, nuestro backup, nuestro suplente. Stidham, que a mí, ahora veremos el contrato, pero también me extraña un poco. Dicen que sí, que el tío llega encantado con Sean Payton, que conocía mucho a Davis Webb, pero si miramos... Es por ahí, ¿no? Sí. Pero sus actuaciones en Patriots sí que tuvo ahí unos cuantos partidos que no funcionó. Y en Raiders este año hizo un primer partido brutal, maravilloso, sí. que dices, madre mía, ¿este tío quién es? Pero luego no ha vuelto a hacer nada más. Es decir, Volvió a la tierra. Y mira, y el contrato es este. Son 2 años que se le pagan 10 millones, es decir, 5 millones cada año, pero volvemos a hacer lo mismo, ¿eh? Y esto veréis que ha sido con todos los contratos. Se reduce el cap hit de este año para enviar el grueso del cap hacia años futuros. Luego ya, esto es como con lo que hacían en Saints, ¿no? De ya veremos qué pasa el año que viene, pero este año vamos a intentar tener poco. Ya nos dimos cuenta que el cap no existe, siempre se puede manipular. Más con dueños con lana. Una teoría muy, muy desarrollada sobre la no existencia real del cap. Sí, pero, es un contrato que si lo analizas es de un año, con una opción a otro, si te parece bien, y si no, también una salida de 2 millones, que tampoco es... A ver, sería mejor tenerlos, pero... Claro, sí, pero bueno, pero la pregunta es un upgrade en la posición? Yo creo que sí, ¿no? O sea... Sí, con Ripien sí. Yo creo que sí. ¿No? Y estoy seguro que ahí... Esperemos que no tenga que jugar. Claro, y ahí el que lo eligió es Peyton, ¿no? Sean, el head coach, ¿no? El head coach, ¿no? O sea, porque obviamente no viene a competir con Russell Wilson, ¿no? Pero sí es un upgrade a la posición de backup, ¿no? De quarterback, y a lo mejor es más del estilo de lo con lo que se siente cómodo Peyton en tener, ¿no? Pero lo que sí que viene a marcar es no hay ninguna cosa rara con que Peyton se quiera cargar a Russell Wilson en primer año ni nada así. No. Es decir, el titular es Wilson, clarísimamente, y Stidham viene ahí de segundo y esperemos lo que decís, esperemos que no tenga que jugar. Pero bueno, vamos con más. Llega, a ver qué tengo aquí siguiente, uno que a mí me parece muy interesante, que es Samaje Perine, que es el running back 2 que ha sido de Bengals, llega a nuestro equipo y a mí me parece un jugador muy interesante, sobre todo a lo que le gusta mucho jugar a Sean Payton, que es a jugar en screens, a sacarlo y recibir pase, pero que también es un jugador que si necesitamos una yarda es capaz de impactar. Con lo cual me parece un jugador, hay que tener claro que no va a ser el running back 1, ¿eh? Yo creo que viene de running back 2, pero que creo que va a tener mucho juego, ¿eh? Yo creo que va a tener ¿Quién va a ser el running back 1, David? Yo creo que no ha llegado el running back 1. Ese es el problema. Porque Javonte Williams yo no cuento con él. Eso es el tema. Sí, yo creo que... Perdón. Protagonismo en esta temporada con nosotros. Y por eso vino aquí. Y es un jugador que lo querían mucho en Cincinnati, ¿no? O sea, que es cumplidor,
que es buen bloqueador en el pase, ¿no? Y como dice David, es un jugador que te saca la yarda que necesitas. Yo creo que es un jugador de acuerdo al esquema que tenemos, a diferencia de Boone, que era lo que estamos supliendo, ¿no? Que era un jugador más para situaciones de pase, para tener un poquito más de velocidad. Él yo creo que es para bloquear y conseguir esas yardas de desgaste, rotar voy a decir que con Murray, ¿no? Yo lo veo bien, o sea, aceptable. Cuando llegó a faltar Joe Mixon en Cincinnati, podía correr la pelota 18 o 20 veces por partido y hacerlo consistentemente, o funcionar. Y recordar que él en Oklahoma llegó a implantar el récord de yardas en un solo partido en la NCAA. Le ganó, impuso ese récord sobre Melvin Gordon en su momento. O sea, es un jugador que pues es que sí es un poco la posición de running back en la NFL hoy en día. Hay pocos jugadores que son irreemplazables y mega top y sobre los que se construye un equipo alrededor de ellos, Jonathan Taylor, Saquon Barkley, Christian McCaffrey, etcétera. Pero la mayoría de los equipos lo que tienen son 2 o 3 que van a alternar, que pueden hacer bien ciertas cosas. Puedo bloquear muy bien, puedo salir a pase, puedo conseguir yardas por adentro, puedo conseguir yardas por afuera, y van a ir mezclando y por ende no se les paga tanto, porque necesitas tener 3 que te van a hacer 1. Sí, pero es eso, necesitamos otro, ¿eh? Porque Javonte Williams está Habrá en el draft, yo creo, ¿eh? En el draft. Volvemos al mismo. Draft o on draft. O Latavius Murray, recuperarlo. Sí, el tema es que no has firmado a Murray, ¿no? Sí, no lo han firmado. Ahí, pero tampoco nadie más lo ha firmado. Exacto, bueno, pero... A lo que voy aquí podéis ver el contrato de Pirines, que son 2 años, 7 millones y medio, ¿vale? 3 millones este primer año, 4 y medio el segundo. Con lo cual, es eso, es un 1-2. Es decir, lo que comentabas tú, Julio, necesitamos otro para complementarlo. Él sí que puede cargar, como has comentado tú, un partido sí puede cargar con el equipo, pero a lo largo de la temporada necesitamos a alguien más, que ya veremos quién será. Porque Javonte, yo el otro día leí que se le espera para noviembre. Ahora, sí, pero no es muy alegador el tema. Pero hay que ser un poquito más objetivos en este tema. O sea, si tuviéramos un cuestionamiento serio a estas alturas de la recuperación de Murray, ¿no crees que hubiéramos tratado de buscar un corredor? De Javonte, dices, ¿no? De Javonte, perdón. Ajá, de Javonte. O sea, ¿no lo hubiéramos tratado de buscar ya en agencia libre? O sea, si existiera una preocupación seriamente en la organización de que a lo mejor o no esté listo o no esté al 100, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues ya de una vez traigo a otro, ¿no? Aunque sea un contrato de 1 año, que a lo mejor puede pasar, o sea, todavía. Sí, todavía está abierto. Pero, yo creo que hay posiciones donde puedes correr o necesitas, de hecho, apurarte mucho para contratar a un jugador veterano que te da ciertas garantías, a Lamont Murray, digamos, de ciertas posiciones, a un jugador con ese perfil. Running back no me parece que sea una de ellas. Tan es así que nosotros el año pasado pudimos encontrar a un jugador veterano, productivo como él, a mitad de temporada. Sí. Entonces, ¿regresará él o traeremos un jugador más o menos de ese nivel cuando el precio sea correcto? Una vez que, por eso te decía, lo importante es que no le ha contratado a nadie más, porque la agencia libre es un poco de oleadas, y en esta primera oleada donde los agentes libres más cotizados, los equipos se lanzan por ellos y es donde se ofrecen más dinero, él está ahí esperando. No hay ningún equipo que haya dicho, yo necesito un veterano con este perfil y estoy dispuesto a pagarle, vamos, lo hemos hecho nosotros con Samaje Perine. Y hay nombres muy fuertes como running backs, ¿no? O sea, está Barkley, ahora ya va a estar Elliott, ¿no? Que no creo que ninguno de esos llegue, ¿no? Yo no descartaría, si no hay mucho avance, a Mark Ingram en un momento dado, que es un veterano que conoce bien Peyton y que igual, volvemos al mismo, ya no es un jugador que va a correr 20 veces en un partido, pero te puede hacer una de las 3 cosas en un momento dado, ese tipo de jugadores. O sea... Sí, pero bueno, también es lo que decís, es decir, vamos a ver cómo se va recuperando Javonte Williams, todavía queda mucho tiempo para el inicio de temporada, hay running backs siempre disponibles, ya veremos cómo va. Otro que llega para suplir la salida de Andrew Beck es Michael Burton, fullback veterano que viene de Chiefs. A ver si supongo que vendrá con el playbook debajo del brazo para contarnos alguna cosita. Se le firma un año 1,3 millones. Es decir,
lo mismo que teníamos en Beck, ahora tendremos en Barton, un fullback veterano. Yo creo que poca cosa que comentar aquí. Y es un especialista, ¿no? Al final, Sí, o sea, totalmente. a diferencia de Beck, es un especialista en eso, creo que va a ayudar al juego terrestre y también va a mejorar el bloqueo contra el pase, en el pase para favorecer a Russell Wilson, ¿no? Sí, es muy buen bloqueador, ¿eh? Michael Burton es tipo fullback de toda la vida, pequeñito y muy fuerte y bloquea muy bien. Y otro que llega para bloquear el juego de carrera es Chris, perdonad por la pronunciación, me es imposible pronunciar, Chris Manhertz, algo así. Ajá. El Tyren que viene es también un veterano, ahora estaba en Panthers, creo que había estado no, perdón, ahora venía de Jaguars, había estado en Panthers mucho tiempo. Este sí que es un Tyren bloqueador, sobre todo en juego de carrera. Es decir, es como un extra línea ofensivo. Olvidaos de que pueda coger un pase, ni correr ruta directamente. Es decir, él sale a matar al que tiene delante. Hombre, alguna ruta va a correr, pero... Pero para engañar, no se la vamos a tirar. No, incluso él tuiteó, creo que en estos días, que una vez que firmó su contrato, que él está listo para fortalecer el bloqueo, ¿no? Entonces, él sabe cuál es su rol, ¿no? O sea, y yo, o sea, otra vez va a ser muy interesante ver lo que está armando Sean Payton, ¿no? Porque pues todos estos movimientos son exclusivamente para reforzar el juego terrestre, ¿no? Con ese contrato y con el resto de jugadores que hay en el roster, va a jugar. Va a tener mucho tiempo en el campo, más es porque no hay otro tight end bloqueador con experiencia. Exacto. Y luego a ver qué pasa con los... O sea, Dulcich va a estar en el equipo. Me intriga un poco Albert O si un poco lo vamos a recuperar o si vamos a mirar hacia otro lado, no sé. Sí. A ver, os pongo aquí... no, mira. Y estaba buscando el contrato de Manger, todavía no está estipulado. Sí que son 2 años, 6 millones, 2 años, pero todavía no han pero todavía no estipulado tiene los detalles. Sí. Los detalles exactos de cómo va a ser. Pero bueno, yo creo que va a ser un jugador que va a estar mucho tiempo en el campo. Yo creo que tanto Dulcich... Sí. O sea, yo creo que Dulcich y Okwuegbunam no pueden más abiertos. Yo creo que va a estar mucho tiempo ahí en el campo, Manhertz. Otro que nos llega, Tremon Smith, un retornador. Este sí que es un retornador, nos llega por 2 años 5,5 millones, es decir, le pagamos más o menos bien para lo que es un retornador. Y yo creo que juega de corner, ¿no? También. Que Washington no confiamos en él. Por lo visto el año pasado, nada de nada. Está escrito que este es un adiós para Washington. Que me da mucha pena haber gastado una selección de 5ª ronda que no haya funcionado, no por otra cosa, porque no funcionó. Y sí, cada quien tiene eso me imagino que tiene mucho que ver con nuestro coach de equipos especiales, que se sienta cómodo con las decisiones que toma, sobre todo para regresar, bueno, para los 2 momentos de devolver patadas. Cada vez creo que es más importante esas decisiones que la explosividad que puede llegar a tener un jugador, ¿no? Claro. Soy bueno fildeando la pelota, soy bueno para no salir cuando no hay que salir del end zone para devolver un kickoff y ya está. Y cuando hay una oportunidad, tomarla. Pero bueno. Sí, y vamos a los 3 fichajes gordos, que digamos. A los 3 fichajes gordos y además son gordos, los gordos de línea. Hemos ido a por líneas, eso estaba claro, que teníamos que reforzar líneas. El primero que llegó, o el primero que se anunció, Ben Powers, guard izquierdo. Viene a sustituir a Dalton Reisner. Eso quiere decir que Reisner no lo vamos a renovar. No. Llega, vamos a ver los numeritos. Llega, a ver, son 4 años, 51 millones y medio. Es decir, aquí los Penner han soltado dinero, 13 millones de signing bonus. Y lo que decíamos, primer año solo cuentan 5 millones en el cap hit y a partir de ahí van a ser 15 millones cada año. Tiramos el cap hit para adelante. Sí. Jugador, yo la verdad es que lo he visto poco jugar en Ravens, tampoco me he fijado mucho en el juego de Ravens este año, pero por lo que he podido leer, jugador más que correcto, de nivel de Reisner o un poco mejor incluso, se comenta, buen bloqueador en carrera. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Para mí sí, o sea, nuevamente, independientemente del tema de contrato, creo que el desempeño de Reisner fue bajando
¿no? De su primer año a este momento. Yo creo que este año ya él no, se le veía que no tenía muchas ganas de estar en el equipo. Incluso yo hablé con él en el NFL Honors y le dije, bueno, ojalá que regreses a Denver. Se lo dije más cordial que realmente lo sintiera. ¿No? Híjole, qué hipócrita. Tenía que hacer conversación, Julio. Claro que sí, hay que quedar bien. ¿No? Y muy buena persona, de hecho, ahí en el evento y todo, ¿no? Es una excelente persona, siempre es de los primeros jugadores que se acerca a firmar autógrafos, etcétera. Pero su desempeño fue bajando mucho. Yo esperaba que él fuera subiendo y no, y yo creo que con Ben Powers tenemos una mejoría en la posición. Por ahí está el rumor de que podemos mover al Panzón a Miners como left guard y a lo mejor a Powers como right guard, y que a lo mejor estaría mucho mejor balanceada esa línea ofensiva. Eso ya lo definirán después, pero creo que esa posición tiene una mejora. Ben Powers estaba calificado como de los mejores 5 guardes de la liga, lo cual creo que, y era una posición que teníamos, o sea, teníamos que mejorar la línea ofensiva y se está haciendo, ¿no? Entonces creo que vamos por buen camino. Creo que fue un buen choice. Y apuntar que cuesta trabajo como jugador de línea ofensiva en la NFL jugar con un quarterback como Lamar Jackson detrás. Tienes que ser muy disciplinado, tener mucho la idea de qué está haciendo atrás de mí, un quarterback que a lo mejor una jugada de pase la larga demasiado y tú tienes que mantenerte en la línea, no convertir en turnover elegible, que a lo mejor decidió que ya va a correr y entonces tú tienes que ir y sacar a uno del cuadro de la jugada. Y a mí me parece que esas credenciales ayudan mucho en una línea que lo que le falta es agresividad, le falta disciplina para jugar, y yo espero que lo aporte. Con el contrato que tiene, esa es la expectativa, que sea un jugador cumplidor, que sea un jugador que si se queda del lado izquierdo ayude un poco a Bowles, que ha alternado una buena temporada con 3 probablemente de regulares a malas en su carrera, y que se vuelva pues un elemento que produzca, que no nos dé problemas. Sí. Y la otra pieza que nos llega para la línea ofensiva es Mike McGlinchey, el que estaba en el tackle derecho de 49ers, que llega con contratazo, que ahora lo voy a buscar por aquí. Llegan los numeritos, son 5 años, 87 millones y medio. 52 garantizados, es decir, dineral. Sí. Dineral para McGlinchey, que sí que es verdad que era de los right tackles que había en agencia libre, era de lo mejorcito que había, con Jawan Taylor y con el de Atlanta, McGarry. Que tampoco era nada... Sí que es verdad que aquí tenéis los numeritos, ¿vale? Se le han fichado 17 millones y medio de signing bonus, 52 garantizados, y lo mismo de siempre, ¿eh? El cap hit de este año se queda solo en 6 millones y luego subirá a 18 y medio y a 21. Es un contrato que se puede cortar a partir del 4º año. Bueno. Poderse cortar, se puede cortar cuando tú quieras, pero no tiene sentido. Pero te comes un dead cap. Sí. Yo creo que, hemos tenido conversaciones encontradas acerca de esta nueva adquisición, ¿no? Pero llevamos 10 años sin encontrar al maldito right tackle, ¿no? Sí. Y ojalá que ya sea el bueno, ¿no? Porque llevamos un montón sufriendo con esa posición. Es más barato, creo que de lo que pagaron los Chiefs por Joan Taylor, ¿no? Sí, pero yo creo que Taylor lo van a meter en la izquierda, con lo cual el left tackle siempre cobra un poco más. Un poco más. Entonces, yo creo que es un acierto, ¿no? No voy a dejarlo así. En el papel, o sea, es una posición de debilidad, es una posición donde donde tenías que salir, que ya no te valía un Calvin Anderson de la vida, ¿no? Necesitabas salir a buscar dentro de lo que estuviera disponible, pues lo mejor, y creo que habla mucho de
esta nueva administración el haber ido y traerlo. Ya los números pues son los que son y te hablan un poco de cuál es el mercado de la NFL para ciertas posiciones. Y bienvenidos, este va a ser nuestro right tackle por los siguientes 3 años como mínimo. Sí, McGlinchey está muy bien rankeado en el juego de carrera. Es decir, en juego de carrera sí que bloquea muy bien. En lo que es el pass protection, ahí está un poco rankeado más, no bajo, pero más normalito, más intermedio. Y el bueno, otro pues que recordar que ese es el lado que le gusta, donde le gusta alinearse a Joey Bosa, donde le gusta alinearse a, bueno, Max Crosby, donde sea que se alinee contra Denver, sí. va. Es igual, Crosby es igual quien tenga delante, nos va a hacer un hijo otra vez. Pensando en lo que siempre decimos, la división, ¿cómo puedes mejorar la división? Necesitamos un right tackle que pueda contener a estos dos bestias. Claro. Sí. Y el otro que llega, digo, por el otro lado, en el otro lado de la línea, en la defensiva, llega Zach Allen, que Zach Allen viene de la mano de Vance Joseph, es decir, había estado con él en Cardinals, y viene a ser el sustituto de Dre'Mont Jones. Son 3 años, 45,7 millones, también contratazo, a lo que habíamos comentado al principio, un par de millones menos que lo que cobra Dre'Mont Jones en Seattle. Y a mí, la verdad, yo ya lo seguía en Cardinals y a mí me gusta este chico. No digo que mejore lo que tenemos en Dre'Mont Jones, pero tampoco nos baja la calidad excesivamente. A mí me gusta Zach Allen. Me parece un chaval que tiene la cabeza bien puesta, bastante agresivo y que puede producir dentro de lo que es un línea, que es lo que has comentado tú antes, que las producciones no son muy altas, pero creo que nos puede producir, nos puede ayudar. ¿Qué opináis vosotros? Sí, a mí también me gusta, ¿no? Nuevamente creo que sustituyes jugador por jugador, ¿no? En cuanto a productividad, sin gastar de más, ¿no? Vamos a ver cómo se complementa con el resto de la ofensiva del señor Vance Joseph, ¿no? Yo creo que la efectividad de un jugador como este se va a medir en qué tanto mejoramos en sacks como unidad, ¿no? O sea, las capturas vendrán quizá por otro lado, con otro jugador, pero para que pueda funcionar la presión, los 3 de adentro son fundamentales. Así Claro. que, y eso ha sido la principal problemática que hemos tenido en Denver el último año, especialmente después de que se fue Bradley Chubb, que batallábamos mucho para generar presión consistente. Correcto. Nos siguen faltando cosas Sí. para acabar de completar el equipo. Ahora mismo tenemos 10 millones en el cap, pero hay que reservar algo para el draft. Pero yo os quería echar una última pregunta. Una última pregunta antes de cerrar. Está habiendo muchos rumores de traspaso tanto de Courtland Sutton como de Jerry Jeudy. Courtland Sutton, recordemos que es un contrato de 3 años que le quedan a unos 18 millones al año, sí, con lo cual ahí liberaríamos mucho espacio salarial para traer a gente nueva. Y por Jerry Jeudy sí que es verdad que no liberamos mucho porque está cobrando, no llega a 5 millones, pero Jerry Jeudy sí que está valorado. Es decir, se comenta que estamos pidiendo una primera ronda mínimo por Jerry Jeudy. Entonces, os pregunto directamente, ¿sí o no? ¿Los tradeamos o no los tradeamos? Iván. Okay. O sea, a ver, está bien. Vamos a suponer que los quieras traer, ¿no? ¿Y a quién vamos a tener de receptor? O sea, no me digas que con Tim Patrick ya la hicimos, o con Dulcich, ¿no? O sea, no. O sea, tendrías que tener un plan B, sobre todo, o sea, el peor de los casos es que te acepten a los dos por lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, que se te vayan los dos, que no creo. No. Que no creo, o sea, que no llegue, no creo que suceda, llegue a suceder, pero en una de esas, por ahí, un loco dice, sí te acepto la primera por Jeudy, y Sutton y Tim Patrick y KJ Hamler, que también se está rumorando también que está en el trade block. Sí, pero porque Hamler no nos van a dar ni una bolsa de... Ese es el problema, que tienes tú a Patrick, que como no jugó el año pasado, cambiarlo, básicamente es deshacerte de él, porque no te van a dar gran cosa. Nada. Y pasa lo mismo con Hamler. O sea, alguien dirá por potencial y por un poco la velocidad que exhibió en colegial y tal, pero es que no te van a dar nada. Tiene más sentido esos contratos, mantenerlos en el equipo, y las dos piezas que tienes para mover, pues eso, son Sutton, con un contrato elevado, y un receptor que sabemos que batalla mucho, que a mí, mi gusto, le ayuda mucho a Russell Wilson.
porque Russell Wilson el problema que tiene justo es de tratar, vamos, le cuesta trabajo, sobre todo lanzar rápido cuando tiene la línea enfrente y hacerlo precisamente. Entonces, esto te ayuda mucho a tener un jugador que puede pelear arriba por un pase. Pero lo de Jeudy, los últimos 6 partidos de la temporada pasada, fue de un Muy nivel buenos. muy alto. Claro, pero y eso es lo que Ahí- voy, o sea, hoy, Es que- ¿por qué quisieras cambiar Sí. o deshacerte de un par de jugadores? Entiendo que los picks son los picks, pero de una posición, ¿no?, que tienes resuelta y que la tienes económica. O sea, Por un año o 2 años en el caso de Jeudy, son 2 claro, años pero a la un nivel tienes asequible. económica el día de hoy, ¿no? Sí. Y tienes, entiendo que Sutton a lo mejor no estaba al 100% todavía, ¿no? Sí. Puede ser, ¿no? Que tienes a un Tim Patrick que no sabes en qué situación venga, igual que Jay Hamler, y entonces nada más tienes 2 piezas, que es Jeudy y Sutton, y que tienes relativamente, o sea, creo que con un Sean Payton, ¿no? Atrás, el desempeño de estos jugadores va a mejorar. O sea, esa es mi percepción. Yo soy de la opinión de no cambiarlos, ¿eh? A no ser que nos den una barbaridad. por Es que Jeudy, no nos la van a dar. por O eso. sea, si Yo me das no los- una yo no Lo los que se movería. habla... Una de ejemplo, las los Browns primeras tienen en la 15, mesa. No, olvídate, no. O sea, los Browns, que creo que son la mejor oferta a día de hoy que se ha filtrado, no quiere decir que sea real o que esté en la mesa realmente, pero que se ha filtrado que se supone que existe esa oferta, es una segunda y una cuarta por Jerry Jeudy, Ni hablar. y también se dice que sí, que lo estamos pensando. Yo no lo Imagínate, traeré o nunca sea, por eso. claro, es que eso, los jugadores Me que cae puedan mal. venir en una segunda y una cuarta selección, a ver, son jugadores que vas a tener 4 años en el equipo en el mejor de los casos, que pueden ser muy buenos jugadores, muy competentes en su posición, pero que no tienen la producción y el potencial que mostró Jeudy en la segunda mitad de la temporada pasada. Está claro que nos faltan piezas por completar el equipo, pero Sí. yo no regalaría a un jugador que tenemos. No, total. Y por ejemplo, por el contrario, diría yo, si alguien te llega con una segunda y una cuarta, o una segunda, o una tercera por Sutton, diría, Courtland Sutton, haz Ahí tus sí. maletas. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil encontrar a un jugador que pueda sustituir a Sutton. y que relativamente ya tienes ahí un Tim Patrick que te hace una función Sí. semejante. O ya lo ¿no? tienes, exactamente. O ya lo Exacto, tienes. exacto. Sí, a Sutton por una segunda yo... Sí, ya, claro. Es que también nadie nos lo va a aún ofrecer, así pero- lo pienso, ¿eh? Aún así lo pienso. O sea, a mí es que me gusta mucho Sutton, ¿eh? Pero... No, Sutton tuvo momentos, sobre todo en la Sí. primera parte de su carrera, donde tú decías Buenísimo. que este es dominante, vaya robo que hemos encontrado en el draft de un jugador que es productivo, que te atrapa muchos balones que pocos receptores pueden atrapar, y que tiene, vamos, yo creo que le ha afectado, que a mi manera de ver no ha tenido demasiado buen coaching en los últimos años, porque no ha mejorado. Tuvo la lesión, desafortunadamente también. Y bueno, un poco lo que decía el coach antes, el caos que fue el equipo el año pasado es que cómo puede un jugador, quien sea, mejorar, ¿no? Seguir su proyección ascendente en su carrera en la NFL, cuando tienes el desastre que había adentro, ¿no? Que parecía que iban a jugar, como decimos en México, una cascarita, o como dice en España, una pachanga, donde se juntaban todos y decían, vamos a jugar así, vamos a hacer esto y no vamos a hacer esto otro. Aún cuando tienes la sofisticación que hay en la NFL, eso es absurdo. Sí, el plan ofensiva es ve largo y yo te la lanzo. Sí, ¿no? sí. O sea, sí. Tírasela señores, de naranja pues. y a ver si la atrapa. Llevamos una hora de información sobre la agencia libre. Yo creo que vamos a dejar a nuestros seguidores que descansen un poquito. Amenazamos con volver, no sé cuándo. Volveremos cuando haya alguna noticia que dar o alguna cosa que queramos contar. Así que avisaremos por redes sociales que volvemos. A Jeudy por una tercera ronda. Exactamente, alguna cosa así que pase rara. Y pues nada, pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Julio. ¿Algún último comentario que queráis añadir? Sí, lo que hay que estar checando también es qué pasa con la posición de safety, ¿no? Kareem Jackson no está firmado, ¿no? Por ahí hay rumores de Gardner TJ Johnson. Gardner Johnson, ¿no? Que puede ser que Gente llegue. de Peyton, head coach. Exacto, de Peyton. Me llama la atención también que los movimientos principales de la línea
la agencia libre hacían a la ofensiva. Lo entiendo porque pues, ahí es donde más necesitábamos, ¿no? Pero la defensiva está prácticamente intacta. Firmamos a Singleton, nada más hay que ver qué pasa con la posición de safety y yo creo que... Yo pensaría un pass rusher por ahí, veterano, Sí. que pudiera darte profundidad. Es que ahí hemos batallado, no se habla mucho o sea, no hay ningún rumor en concreto, pero, a ver, está claro que Nick Bonito no mostró como lo suficiente como para decir, yo ya me lo anoto que va a ser titular el próximo año. Así que yo esperaría que haya más movimientos y que podamos incorporar a alguien más que nos ayude en esa posición. No un gran nombre, porque aparte no los hay, me parece, en la agencia libre, sino ya estaríamos hablando de jugadores ya firmados, pero algún veterano que nos pueda ayudar, seguramente podremos encontrar. Sí, o sea, para mí todavía tenemos que resolver el tema del pass rusher, tenemos que resolver depth en corner, ¿no? Y resolver el tema del safety, ¿no? Exacto. Y algún corredor más. Pues yo creo que el corredor llegará en el draft. A ver, sí. Ya hablaremos del draft. No tenemos mucha cosa, pero novatos. Vamos a tener un corredor novato en el roster el próximo año. Perfecto. Pues señores, nos despedimos, volveremos con vosotros y como siempre nos despedimos saludando Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos. Orange Crush. It's the union. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggles. The Aggie